Sí, yo espero que ya funcione, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, quería empezar por contaros un poco contaros un poco cuál es el motivo de esta conferencia, con qué está relacionado. Luego le daría paso a Javier para explicaros también un poco la vinculación con la ponencia de José Ignacio Linaza Soro, y después le presentaríamos a Linaza Soro y pasará él a explicarnos un poco, a darnos la conferencia y luego a ver si hay un cierto debate posterior, ¿vale? Bueno, queríamos agradecer a Koldo Michelena. Bueno, no lo he dicho, soy Juan Martín, represento a la Vocalía de Cultura del Colegio de Arquitectos. Le queremos agradecer a Koldo Michelena el facilitarnos esta sala y ayudarnos a poder usar salas de conferencia, ya que, dadas nuestras pequeñas carencias y nuestra voluntad de poder llegar a la ciudad, y necesitamos ayudas en este sentido, y se lo agradecemos. Bueno, esta conferencia, tanto la de hoy como la del próximo día, están un poco relacionadas con la exposición que en su día hizo Pichebrot, José Javier Pichebrot, en torno a la ciudad de San Sebastián antes de 1813, del Bicentenario, una exposición que lo organizó, tuvo la ayuda de la Cucha, a la cual también le agradecemos que colaborara y que facilitara esta exposición con esta temática. Estuvo en la Cucha, estuvo poco tiempo, entonces bueno, lo que decidimos desde la Vocalía de Cultura fue volverla a reutilizar. Bueno, también sé que lo hizo la escuela, lo comentaremos. Volverla a reponer, porque estuvo poco tiempo y nos parecía que era una labor que merecía un poco más de difusión, y empezamos a trabajar en esa línea. Entonces, una de las cosas que se nos ocurrió fue relacionarlo recolocarla en los bajos del colegio y vincularla con el proyecto de Ola Tutalca, que ha sido recientemente, a la cual lo integramos, y entonces se hicieron unas visitas guiadas y tal. Entonces, bueno, porque es un poco nuestra voluntad por parte de la Vocalía de Cultura en este momento de relacionarse con estos tipos de acontecimientos y estar presentes en lo que es la actividad cultural y sobre todo arquitectónica de la ciudad, ¿no? Bueno, en eso yo creo que coincidimos con la Escuela de Arquitectura, de las cuales hoy no ha podido estar ninguno de los colaboradores habituales, que ni Unai ni Juanjo, aunque veo por aquí algunos profesores, a los cuales agradezco la presencia, bueno, profesores y exprofesores. Entonces, bueno, yo creo que en eso estamos trabajando últimamente también desde el colegio, en buena cooperación con la escuela, para trabajar en difundir lo que hablamos de difundir la arquitectura dentro de la ciudad, y para nosotros también, como somos del guipuzcoano, lo más posible dentro de la provincia. Y sobre todo también nos preocupa un poco la formación, ¿no? La formación de la propia ciudadanía, ¿no? Intentar que se produzca un acercamiento desde los propios ciudadanos con lo que somos los arquitectos, más en estos tiempos en los que son un poco tan complicados. Creemos que hay que hacer un cierto doble esfuerzo por esta medida. Entonces, bueno, estos tipos de actividades también buscan esta función pedagógica, ¿no? Intentamos acercarnos lo máximo posible, aunque no sé si lo estamos consiguiendo, porque yo creo que hay mucha mayoría de arquitectos, y entonces, bueno, parece que no, pero bueno, seguiremos trabajando en esta línea, ¿no? Entonces, dentro de esta línea de trabajo, lo que hicimos es, junto con la Escuela de Arquitectura, bueno, intentar englobarlo en un ciclo que se llamaba Ciudad y Cartografía, que hemos llamado Ciudad y Cartografía, y entonces lo que queríamos era buscar este punto de encuentro entre estas dos disciplinas, y por un lado pensamos en traer a un arquitecto y que nos acercara a ese punto de encuentro de qué puede significar el plano y tal, y a un cartógrafo que vendrá el próximo lunes, día 26, a la cual conferencia también nos invito, ¿no? Y bueno, sin más, le paso la palabra a José Javier, un poco para que os explique cuál fue un poco el motivo de estas conferencias y qué relación tiene con su trabajo y con su exposición, ¿no? Y luego ya pasaría a presentar a... Sí. Buenas tardes. Soy José Javier Pichebrot, soy el autor de la exposición que está en el colegio, en la Escuela de Arquitectura, en el Colegio de Arquitectura de ahora, que estuvo en la escuela y que estuvo en las salas del Boulevard de la Cucha. José Ignacio Linaza Soro nos va a presentar el edificio público, el monumento dentro de la ciudad medieval y de la ciudad ilustrada, y eso está relacionado un poco con mi trabajo, en que yo he tratado sobre San Sebastián anterior, que tiene una trama de origen medieval y con una importante intervención
de ciudad ilustrada, de las primeras intervenciones de la Ilustración, que es la Plaza Berría, la Plaza Nueva, que es ahora la Plaza de la Constitución, obra de Torrelli, que hizo vaciando entre dos calles, una que era una Venela y otra que era la calle Íñigo. Nos hizo la Plaza de la Constitución, que es una planta muy regular, 1,5, con 3 balcones, o sea, y con un edificio muy emblemático que en ese momento era gótico, era barroco, la fachada, y después de la destrucción, Ugartemendian nos retoma esa plaza y más o menos la idéntica, con una fachada neoclásica de Silvestro Pérez. Esa memoria, bueno, se nos ha quedado hasta hoy en día, y no era para ilustrar un poco la conferencia que nos va a desarrollar un poco la ciudad medieval, el monumento, el edificio público en la ciudad medieval y en ciudad ilustrada. Nos va para introducir la conferencia de José Ignacio. Vale, pues bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Una tarea un poco difícil, dada la extensa y prolífica obra de José Ignacio, ¿no? Linazasoro, que es el ponente. Bueno, ya he dicho, nos va a dar la conferencia José Ignacio Linazasoro, natural de San Sebastián, en el año 1947. Se tituló como arquitecto en la Escuela de Barcelona en el año 1972, doctor en 1980. En los primeros años fue profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, un poco en sus orígenes, desde el año 1977 hasta el 82. De ahí pasó a ser catedrático a la plaza de la Escuela de Arquitectura de Valladolid en el año 82 hasta el 88, donde pasó a ser, consiguió la plaza de catedrático en la Escuela de Madrid, en la asignatura de proyectos, desde el año 1988 hasta la actualidad. Es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1987 y, bueno, recientemente le han concedido el premio Piranesi este mismo año 2014 del Prix de Roma por su trayectoria profesional relacionado con proyectos y con temas de rehabilitación y relacionados con el patrimonio. Bueno, intentaré hacer un pequeño bagaje poco por su trayectoria profesional. Voy a ser un poco rápido, pero creo que algo hay que hacerlo. Bueno, los primeros proyectos son de la Ikastola. El primer proyecto que destacaron ya fue la Ikastola de Txingudi, la de Fontarrabía y las viviendas de Mendigorri, antes del año 1980, proyectos ambos que hizo en colaboración con Miguel Garay. Luego varios proyectos en Segura, sobre los años 80, la reforma del ayuntamiento, un centro sanitario, un ambulatorio, un pabellón con una fuente, las reformas de las antepuertas del santuario de Loyola, también un poco por esa época, junto con unas viviendas en Vergara, al lado del Palacio Irízar, y también, bueno, quedaron como portada de la monografía que le dedicó Gustavo Gili en su día. La reconstrucción de la iglesia de Santa Cruz en Medina de Río Seco, la ampliación y reforma del convento de Santa Teresa, proyecto que hizo en colaboración con Luis Sesé, en parte, colaboración que también repitió en la biblioteca y aularium de la UNED en el año 1992, que además de Luis Sesé colaboró Javier Puldain, que nos está acompañando hoy, lo hemos visto antes, con el cual hizo también la Facultad de Ciencias y Empresariales y la de Psicología, ambas en la UNED. Recientemente, más recientemente, en el año 2006, para la misma UNED, hizo un proyecto que es muy interesante, que fue la reforma de la Escuela Espías para convertirla en biblioteca y en centro centro cultural, y con la plaza de Alante, que recibió el segundo premio del Brick Awards en el año 2006. Bueno, luego ordenación en la plaza de la Catedral de Reims, estoy hablando un poco antiguos, viviendas y plaza en Baracaldo, esto más reciente, en el 2008, la ampliación de la Escuela de Bilbao, la Escuela de Ingenieros de Bilbao, que no sé si también qué fase está, nos comentaba antes. Bueno, desde el 2011 constituye estudio profesional con Sánchez, con los cuales ya Linazasoro y Sánchez han constituido una sociedad en la que han ganado varios concursos y están construyendo algunos de estas obras, como es el campus universitario de Segovia, del año 2006, la ampliación del Consejo del Bajo Rin, un aparcamiento en el Castillo de Brescia, una rehabilitación de la fábrica Zinguerán en Rovereto y
recientemente han ganado el concurso, un concurso de ideas en la plaza de la ordenación de la Puerta del Sol, a nivel de concurso de ideas. Un poco he leído que no tiene visos, ¿no? Bueno, todavía no tiene fechas de concreción, sino se basa a nivel de, está en la fase de ideas, ¿no? Luego destacaría sus libros, los libros que ha hecho, que es en el año 1978, Permanencias y arquitectura urbana, las ciudades vascas de la época romana a la Ilustración, donde ya hay algunas referencias al tema del cual va a empezar hoy. En 1980, el proyecto clásico en la arquitectura, también muy importante su época, en aquellos años. En 1989, Escritos en el tiempo, Pensar la arquitectura. Y recientemente, el año pasado, un ensayo teórico que es la última obra que ha hecho, que es La memoria del orden, paradojas del sentido de la arquitectura moderna. Y bueno, yo creo que no me he olvidado nada, aunque seguramente me he olvidado alguna cosa más, pero bueno, por lo menos está todo lo que son. Así que sin más, le pasamos la palabra a José Ignacio y que empiece él. Bueno, buenas tardes. Yo debo decir que cuando Juan Martín me llamó para proponerme que diera esta conferencia, pues yo me encontré en una situación un poco extraña, ¿no? Porque era como volver al pasado, ¿no? Es decir, hablar de temas que yo los tenía empolvados hace muchísimos años, ¿no? Realmente el libro de Permanencias y arquitectura urbana, sobre el que yo me basaba para hablar de esos temas, lo había publicado cuando tenía 30 años, en 1978, y para mí era una historia ya pasada, ¿no? Pero paradójicamente, pensando sobre ello, sobre este tema y sobre esta historia, reconocí que me había marcado profundamente. Y esto no es una reflexión que hago ahora, sino que es una reflexión que hace tiempo me acompaña. Realmente este libro de Permanencias de arquitectura urbana, esta experiencia que yo tuve en aquellos años recién terminada la carrera, me marcó profundamente y ha influido muchísimo en toda mi trayectoria posterior. Mi trayectoria posterior no es la de un investigador, la de un historiador o algo por el estilo. En realidad yo nunca fui un historiador, nunca fui realmente alguien que aplicaba un método histórico a sus conocimientos, sino que era, digamos, una persona curiosa, que me interesaba sobre todo la arquitectura. Utilizando una frase de Leon Battista Alberti, yo diría que a mí siempre me ha interesado más la arquitectura que mi propia obra. Es decir, yo no soy de este tipo de arquitectos que piensan que su obra es algo así como algo absolutamente personal, que no tiene referencias ninguna, que no tiene una relación con el pasado y que tampoco tiene relación con la construcción de la ciudad, sino que seguramente, y a través de esta experiencia que tuve, a través de este libro, a través de estos análisis de las villas vascas, que fue una experiencia en cierto modo también colectiva, ¿no? En aquel momento, en la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de San Sebastián, no estaba yo solo, ¿no? Estaba Garay, estaba Javier Unzurunzaga, que lo tenemos aquí ahora presente también. Había otra gente que estaba empeñada en afanes parecidos, ¿no? En el sentido de conocer el entorno en el que habitábamos y extraer lecciones de ese entorno, ¿no? Entonces, yo me apoyé mucho en dos digamos, puntos de apoyo bien diferentes, ¿no? Por una parte, la figura de Caro Baroja, que fue el que nos ilustró, nos señaló un poco el camino, digamos, la realidad antropológica un poco del país, el que conocía desde sus
sus conocimientos un tanto universalistas, y había dibujado en parte esta realidad física. Recuerdo su interés por los planos de Coello, ¿no?, que eran realmente casi su punto de apoyo más directo. Y por otra parte, los estudios que habían realizado los italianos en los años 60, partiendo de Saverio Muratori y continuando por Rossi, Aimonino, y habían de alguna forma configurado lo que se llamó entonces el análisis urbano. Es decir, de alguna forma la relación entre arquitectura y ciudad. Era una forma, en el fondo, de superación de lo que había sido dos disciplinas en cierto modo antagónicas, ¿no? Por un lado el urbanismo, por otra parte la arquitectura. Algo que curiosamente se ha vuelto a reproducir en los últimos tiempos, ¿no? Hemos conocido una etapa, sobre todo en los años 80 y 90, en la cual la arquitectura ha sido vista como un objeto, como un icono, y en cierto modo el arquitecto se ha considerado como un creador de imágenes, como un creador de iconos, y en ese sentido separado de ese trabajo colectivo que es la construcción de la ciudad. Sin embargo, nosotros en aquel momento pensábamos lo contrario. Pensábamos que realmente la tarea del arquitecto y la tarea de la arquitectura era la construcción de la ciudad. Y que en ese sentido la ciudad se construía en base a los edificios. Y que la ciudad de alguna manera se podía entender también como un edificio, es decir, como una arquitectura. Eso es lo que había propugnado Rossi en su famoso libro La arquitectura de la ciudad, pero que tenía antecedentes. Bueno, si lo remontamos al pasado, el propio Alberti y luego después Palladio habla de esto, ¿no? La ciudad como edificio, el edificio como ciudad, ¿no? Un edificio, una ciudad es como un gran edificio y un edificio es como una pequeña ciudad. Y en ese sentido, digamos, la arquitectura no es un objeto aislado, como se pensó en otros momentos y quizá recientemente también, ¿no? Yo, sin embargo, siempre me he mantenido en estas posiciones, debo decirlo. Quizá incluso cuando estas posiciones no eran realmente habituales. Y siempre he continuado pensando que la arquitectura es una parte de la ciudad y que la ciudad construye arquitectura. Y quizá esas ideas no permanecieron en mí, las continué cultivando, no tanto porque mis primeras lecturas o las lecturas que en aquel momento me interesaron más fueran las de Aldo Rossi o Saverio Muratori o los italianos, sino sobre todo porque yo había realizado este trabajo de permanencias y arquitectura urbana, había realizado yo mismo estos levantamientos y había de alguna manera asumido, digamos, ese método, esa forma de ver la arquitectura y de ver el análisis urbano aplicada a una realidad concreta, que era esta realidad del País Vasco, sobre todo de las villas, de las ciudades planificadas que habían sido construidas por diversos motivos, ¿no? A lo largo del Camino de Santiago, por los reyes de Navarra, o para colonizar de alguna manera las vías que se abrían al mar por los reyes de Castilla en los siglos medievales, ¿no? Y esto realmente, este análisis no tanto de histórico, no tanto histórico en el sentido de estudiar los documentos, estudiar las razones políticas o económicas que habían motivado estas construcciones, sino sobre todo este proceso de construcción y de evolución arquitectónica que estas pequeñas ciudades, que estas pequeñas villas habían tenido a lo largo del tiempo, es algo que realmente me influyó definitivamente, ¿no? Me influyó definitivamente porque quizá en contraposición a las conclusiones o a los presupuestos que los italianos de aquel momento
enunciaban, es decir, sobre todo la primacía del tipo y su relación con la morfología urbana, a mí lo que acabó interesándome más no fue tanto la continuidad del tipo, la continuidad tipológica, sino sobre todo la transformación tipológica. Es decir, pensar cómo realmente estas primitivas construcciones o estas primitivas ciudades habían ido transformándose arquitectónicamente por motivaciones evidentemente económicas, políticas, antropológicas, etcétera, a lo largo de los siglos, y estas transformaciones habían permitido de alguna manera introducir otras arquitecturas sobre un tejido previamente conformado. Esto yo creo que es una idea que a mí me ha perseguido a lo largo del tiempo. Es decir, la idea de la continuidad y de la evolución de la arquitectura. Es decir, de alguna manera el pensamiento de que la arquitectura no es algo que se inventa todos los días, todos los lunes por la mañana, como decía Mies van der Rohe, sino que es algo que tiene continuidad en el tiempo, pero que es una continuidad que no significa mantenimiento sin transformación, sino que precisamente esa transformación es la que garantiza la continuidad. Y esa transformación puede ser una transformación incluso radical, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta sí que es una conclusión que a mí me ha interesado y no es la única, ¿no? Yo, de hecho, en esta pequeña charla que voy a dar ahora, que no la considero conferencia, sino más bien comentarios, ¿no? Anotaciones, pequeñas puntualizaciones, sin el rigor histórico que un historiador o un tratadista, un especialista de la materia tendría, ¿no? Sino más bien un comentario desde mi visión de arquitecto, ¿no? Desde mi visión de arquitecto, diríamos, practicante, ¿no? Como eso que se dice católico practicante, pues yo soy arquitecto practicante, ¿no? Es decir, que actúo, ¿no? Que intento apropiarme de alguna manera de la realidad para transformarla, ¿no? Eso es en definitiva, ¿no? Y en ese sentido, digamos, yo me puedo permitir ciertas licencias a la hora de analizar también el pasado, en cuanto que, como diría Antonio Machado en Juan de Mairena, el pasado también es algo ficticio, algo que se puede llegar a reinventar, ¿no? Algo apócrifo, como dice Machado textualmente, ¿no? Y bueno, de eso es lo que yo quiero hablar. A mí, paradójicamente, visto esto con el tiempo pasado, el tiempo transcurrido, yo recuerdo que cuando acabé el libro y después escribí otro libro que quizá ha resultado más conocido, y del cual ahora estaría menos seguro, menos convencido que el de Permanencias de Arquitectura Urbana, es decir, me refiero a el proyecto clásico en arquitectura, que fue el siguiente libro que yo hice casi inmediatamente. Yo recuerdo que en aquella época a mí me interesaba sobre todo la arquitectura de la Ilustración, lo que pasó después de, si hablamos de San Sebastián, pues diríamos lo que pasó después del incendio, ¿no? Lo que pasó después del incendio. Pero debo decir que ahora, con los ojos del arquitecto que proyecta en ese momento, o por lo menos con mis ojos y con lo que yo hago o con lo que yo analizo, quizá debo de reconocer una simpatía mayor por la arquitectura anterior, es decir, por la arquitectura medieval, por la arquitectura renacentista, por esa arquitectura que quizá operó de una forma más lineal, menos contrastada con respecto al pasado, ¿no? Y en ese sentido quizá, y es aquí el objeto un poco de esta pequeña charla, voy a intentar, si no demostrar, porque demostrar no se trataría de demostrar, nada es absolutamente demostrable, y yo, lejos de mí el afán de demostrar, ¿no? Sino que lo que voy a hacer es, de alguna manera, hacer pensar sobre que quizá algo que nos parecía, quizá en la época ilustrada, superado, pues a lo mejor no estaba tan superado, y el concepto de espacio público y edificio público, tal y como se entendía quizá en la Edad Media, puede resultar incluso más contemporáneo, más actual, que lo que era la arquitectura que vino después de la Ilustración, ¿no? Y que de alguna manera
relaciona la Ilustración con el movimiento moderno en sus primeras etapas, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pasar un poquito al grano, ¿no? Esta es una imagen de Puente la Reina. Puente la Reina es una de estas villas del Camino de Santiago que se podían definir como ciudad-edificio. Ciudad-edificio. En realidad, en estas villas no existe claramente el concepto de espacio público y edificio público, en el sentido de cómo se entendió después, como se entendió en la Ilustración, sino que en realidad estas villas eran unos espacios donde el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado estaban plenamente entrelazados, ¿no? De hecho, por ejemplo, quizá lo que más se podía parecer a un edificio público actual sería la iglesia. Y la iglesia en realidad era un espacio que tenía usos públicos y privados. Tenía usos religiosos, pero también era un lugar, como señala Huizinga en su famoso libro, ¿no?, del ocaso de la Edad Media, era un lugar donde la gente se reunía, donde era una especie de plaza pública, ¿no? Un poco como pasa con las mezquitas en las ciudades musulmanas, ¿no? Y las plazas eran también espacios, digamos, que no estaban totalmente definidos. En realidad, los mercados no se realizaban necesariamente en las plazas, sino que se realizaban también en las calles. La estructura, digamos, habitacional se confundía con el espacio público, es decir, con el comercio, el mercado, todo estaba absolutamente entrelazado, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el tejido urbano explicaba muy claramente cómo esto funcionaba, ¿no? Es decir, era una especie de tejido magnático en el cual nos encontrábamos con un tejido residencial, aparentemente residencial, que vendría dado por una lotización generalmente estrecha y profunda, ¿no?, donde se habitaba, donde se cultivaba, muchas veces también eran pequeños huertos, y también donde se comerciaba, porque normalmente estas casas, estos edificios, estaban relacionados con el comercio, es decir, el taller del artesano o el comercio del artesano estaba en planta baja y la vivienda estaba en las plantas superiores, ¿no? Es decir, era un tejido en el que se mezclaba todo, ¿no? Pero por otra parte era, podemos decir, un modelo de ciudad. No era algo que surgiera como un tratamiento espontáneo, sino que era algo en lo cual, como se decía en los años 70, seguramente la función y la forma coincidían perfectamente, ¿no? Es decir, no había como un grado de autonomía entre lo que podía ser el ámbito de lo figurativo y el ámbito de lo funcional, sino que realmente ambos ámbitos coincidían perfectamente a través de una forma muy precisa que venía incluso relacionada con la estructura de la propiedad, ¿no? La propiedad que se reglamentaba en función de las anchuras de la casa y que venía siempre relacionada con el camino, en este caso el Camino de Santiago, y las calles que de alguna manera también se doblaban o digamos se constituían como elementos paralelos a ese camino, ¿no? Y después las calles secundarias que atravesaban ambos trazados, ¿no? Que esto era un modelo, que esto era algo, digamos, propio de la cultura medieval y muy diferente del tejido urbano, podríamos decir, de la ciudad helenística o de la ciudad romana, donde existían, por el contrario, una separación neta entre lo que era el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público. De hecho, el foro era el lugar, digamos, donde se localizaba lo público, mientras que la residencia, el tejido que estaba constituido por las insulae o las domus, ¿no?, era realmente el lugar de lo privado, ¿no? Existían también comercios, elementos, digamos, que de alguna manera constituían también parte del espacio público, pero fundamentalmente se localizaban en el foro, cosa que no ocurría en la ciudad medieval, que, como digo, era una estructura mucho más magmática.
En el caso de Vitoria, por ejemplo, vemos que esto se cumple perfectamente porque el tejido urbano que se corresponde con las ampliaciones que se realizaron después de la primera fundación, es decir, la fundación primera es una fundación del siglo XII, final del siglo XII, de Sancho el Sabio de Navarra, de Sancho el Fuerte, Sancho II creo que es de Navarra, no me acuerdo muy bien ahora, pero en realidad en 1181 creo que es la fundación de Vitoria. Después hay unas ampliaciones de este centro histórico, ya más tardías, del siglo XIII, siglo XIV, donde se repite exactamente la misma estructura, es decir, esta estructura de calles paralelas, esta estructura en la cual se remata siempre la construcción con algunos elementos, entre comillas, públicos, podríamos decir, es decir, las iglesias, los conventos, que de alguna manera rematan este tejido urbano, pero el cual se integran perfectamente, constituyendo un tejido, como digo, magmático. Esto configuraba lo que Bruno Taut llamó ya en el siglo XX la corona de la ciudad, ¿no? La Stadtkrone. La Stadtkrone, que de alguna manera era una expresión física, podríamos decir, de esta ciudad medieval, ¿no? Una expresión física que quizá encuentra en Mont-Saint-Michel, por ejemplo, que estos son los planos de Mont-Saint-Michel, quizá como la imagen más emblemática, podríamos decir, de este tipo de ciudad en torno, digamos, a un accidente natural. No hay que olvidar que la mayoría de estas ciudades, no tanto las del Camino de Santiago como Puente la Reina, pero sí Vitoria, por ejemplo, estaban siempre relacionadas con una situación de dominio, ¿no? De alguna manera, las ciudades medievales también, frente a las ciudades romanas, a partir del siglo V dejan de ocupar los terrenos llanos, ¿no? Y ocupan los terrenos altos, ¿no? Entonces, conformando una posición defensiva. Entonces, esta estructura, digamos, magmática que decía de la ciudad medieval, de la ciudad edificio, adquiere esa condición, podríamos decir, de corona, de coronamiento, de Stadtkrone en términos germánicos de Bruno Taut, como consecuencia también de la adaptación, mejor dicho, a una topografía siempre dominante, normalmente un promontorio, un espacio, como en el caso del Mont-Saint-Michel, incluso rodeado de agua, ¿no? En el siglo XVII, XVI, a partir del siglo XVI, empiezan algunas transformaciones significativas en estas ciudades medievales, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con de alguna manera, la constitución, el reforzamiento de la burguesía y la constitución de los primeros edificios, por decirlo así, representativos de la ciudad, ¿no? Es decir, los ayuntamientos. Los ayuntamientos son construcciones que tienen antecedentes medievales, en realidad. Por supuesto que en algunas ciudades, por ejemplo en Italia, las construcciones civiles son ya del siglo XII, XIII. El Trecento es una época importante en Italia donde se construyen muchos edificios de este tipo, porque realmente se trata de ciudades autónomas, ciudades república en el fondo, que tienen sus propias instituciones y esas instituciones se reflejan en la construcción de estos edificios. En el resto de Europa la situación es diferente y digamos la construcción de estos primeros edificios, de estos primeros ayuntamientos, de estos edificios más emblemáticos que de alguna manera se construyen en torno a pequeños espacios públicos también, tienen un nacimiento en época más tardía. Este es el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos del País Vasco, ¿no? Que aunque tienen antecedentes tardomedievales o del principios del Renacimiento, ¿no? Un caso, el ayuntamiento de Sangüesa, por ejemplo, o el de Pamplona, son ayuntamientos que tienen antecedentes en el siglo XIV, principios del XV. Pero, sin embargo, digamos, como tipología ya arquitectónica, viene definida sobre todo a partir del Renacimiento y del Barroco, ¿no? Tal es el caso del Ayuntamiento de Mondragón, que vemos aquí, que es una construcción barroca, una construcción, digamos, renacentista, que tiene ya ese carácter de monumento público, de edificio público,
pero que por otra parte también no es un elemento autónomo, sino que está, digamos, construido en pleno tejido urbano, es decir, adaptando incluso la forma de lote profundo a ese espacio abierto de la plaza y manteniendo unas proporciones de lote estrecho por el lado de las calles laterales, ¿no? Es decir, es como si dos lotes góticos se unieran y constituyeran este gran lote que va de calle a calle, que se abre, digamos, a un espacio público frontal donde antes seguramente no existía este tipo de espacio, ¿no? Y digamos que la orientación de la fachada cambia frente a una orientación de una fachada estrecha como eran las casas medievales. Es ahora la fachada, digamos, el lado largo, el lado profundo de la fachada el que realmente se abre a la plaza, y eso permite, digamos, desarrollar una arquitectura distinta, una arquitectura que parte de la estructura de la propiedad y de la ortización antigua, pero que la interpreta de una forma distinta, una forma, podríamos decirlo, antagónica, ¿no? Pero todavía dentro de este espíritu, digamos, de mantenimiento del tejido, de no aislamiento del edificio público respecto al tejido urbano. Vemos ahí también la plaza de El Goibar, que es una construcción, es un espacio más complejo, donde hay un frontón, donde hay un ayuntamiento y donde hay una iglesia barroca, que se conforma todo ello a finales del 17, principios del 18. La fachada es de Ibero, de Francisco de Ibero, y que, digamos, dentro de una trama de ciudad medieval, de villa medieval, transforma parcialmente parte del tejido, vacía una parte de ese tejido y lo configura de una forma distinta, pero siempre, digamos, como una actuación ligada al tejido, es decir, no separable, sino una modificación parcial, podríamos decir, que mantiene la estructura básica de la ciudad medieval, pero la cualifica puntualmente. Con la construcción de la Plaza de Vitoria y de los Arquillos de Vitoria, que es una operación semejante, bueno, contemporánea, las cosas empiezan a cambiar de alguna manera, de una forma importante, ¿no? Aunque, digamos, de una forma menos decisiva de lo que parece, ¿no? Porque, por una parte, digamos, es verdad que la Plaza de Vitoria es un edificio, es una plaza edificio, no como la Plaza Mayor de Madrid o como posteriormente será la Plaza de Bilbao, que es un vaciado dentro de una trama previamente consolidada, sino que es una operación de extensión de la ciudad, es decir, algo que aparece en la parte baja de la ciudad donde antes no había construcciones, ¿no? Y entonces se configura como un edificio, pero que en el fondo responde a una estructura, digamos, de parte de inicio de un nuevo tejido, ¿no? Es decir, es una plaza como son las plazas mayores españolas o como son las plazas reales francesas, es decir, una estructura que se desarrolla en torno a una fachada que constituye el elemento de atado de todos los edificios que se construyen en torno a él, y que potencialmente puede generar un tejido urbano, es decir, no es un edificio autónomo. Incluso, digamos, la Plaza Mayor es una estructura en la cual lo público, es decir, el ayuntamiento, en otros casos incluso otros edificios que no son propiamente ayuntamiento, y las viviendas de alguna manera coexisten en un mismo tejido, ¿no? Es decir, no hay una separación entre lo que puede ser lo público y lo privado en cuanto a niveles figurativos, en cuanto a niveles formales, sino que realmente constituyen una unidad arquitectónica. El caso de los Arquillos, pues aunque también es una operación, digamos, de extensión de la ciudad, que resuelve de una manera hábil y además bastante novedosa el desnivel entre la ciudad antigua, la ciudad medieval y la Plaza Mayor, la Plaza Nueva, en realidad es también un espacio que está concebido de una manera, podríamos decir, medieval, ¿no? Es decir, donde el pórtico es un elemento que de alguna forma se integra dentro de la edificación residencial, incluso la edificación comercial, ¿no? Es decir,
la propia estructura de la sección de estos arquillos, pues que paradójicamente podríamos decir que resultaría actualmente bastante contemporánea, ¿no? Pues nos encontramos cómo es atravesado el edificio por el espacio público, por este pórtico a media altura, y arriba y abajo existen espacios privados y espacios comerciales, ¿no? Es decir, que es una estructura parecida en el fondo conceptualmente a la estructura de las tramas medievales, ¿no? Aunque como geometría, podríamos decir, sea una geometría mucho más regular y como implantación urbana constituya una ampliación de la ciudad, ¿no? Es decir, en ese sentido, digamos, se puede proponer como alternativa a la morfología de la ciudad antigua y como extensión de la ciudad medieval, quiero decir, o como extensión de esta ciudad, pero sin pretensiones de cambiar básicamente la estructura, el concepto de edificio público en relación con el espacio privado, ¿no? El proyecto de Ugartemendía de la parte vieja de San Sebastián es en ese sentido también un proyecto bastante ambiguo en ese sentido, ¿no? Es decir, yo no me atrevería a considerarlo como un proyecto clasicista, un proyecto neoclásico puramente, ¿no? Porque en el fondo, bueno, tiene precedentes renacentistas y barrocos, ¿no? Sobre todo, como veremos algunas imágenes, basados en el tema de las ciudades ideales de Francesco Giorgio Martini, etcétera, sobre todo en lo que se refiere a la plaza principal. Pero, de nuevo, conceptualmente podríamos decir que en realidad en la plaza y en el trazado de la ciudad que propone Ugartemendía no hay cambios sustanciales en cuanto a la morfología, si la entendemos conceptualmente, no tanto a la geometría, podríamos decir. Es decir, yo diferenciaría claramente lo que es una geometría mucho más regular, incluso más compleja que la geometría de las villas medievales, y en ese sentido la consideraría más clásica, más moderna, podríamos decir. Pero si atendemos a las proporciones de las calles, si atendemos a la forma de la lotización, si atendemos a la concepción del espacio público con relación al espacio privado, no hay diferencias sustanciales, sino que en el fondo la propuesta de Ugartemendía resulta bastante conservadora. A pesar de que no tuviera éxito, no tanto porque fuera una propuesta rupturista respecto al concepto de ciudad que trataba de reconstruir, sino sobre todo porque hubo un problema real de propiedad, ¿no? Es decir, suponía esta regularización de los lotes medievales por unos lotes mucho más homogéneos y donde desaparecían los palacios barrocos y todas las distintas adherencias o digamos superposiciones que el trazado medieval había ido adquiriendo a lo largo del tiempo con las transformaciones renacentistas, ocupaciones en solares, etcétera, suponía realmente una transformación radical de la propiedad que era imposible de asumir, ¿no? Es decir, que, insisto, la propuesta de Ugartemendía, en mi opinión, no es tanto una propuesta rupturista desde un punto de vista conceptual, porque realmente, como trataré de demostrar después en alguna imagen, realmente está mucho más relacionada con las proporciones, con las concepciones, digamos, básicas de la ciudad medieval, que con una ciudad ilustrada, con una ciudad del periodo ilustrado. Estas son algunas referencias que seguramente pudo tomar Ugartemendía de sus proyectos en la Academia de Bellas Artes, este hospital capaz de 1.300 enfermos, o estas ciudades ideales del Renacimiento, estas ciudades, en este caso concéntricas, no lineales o rectangulares, como en el caso de la parte vieja de San Sebastián de Ugartemendía, pero que digamos que parten de un espacio central, de una plaza, donde lo público y lo privado coexisten, donde no se entiende que exista el edificio público como una entidad separable del tejido urbano, y donde incluso la forma geométrica central sí que es realmente una característica de la plaza de Ugartemendía, que es ahí donde quizá está su mayor aportación, aunque se mueva todavía desde unos parámetros renacentistas o barrocos. Bueno, de hecho, esta segunda propuesta del propio Ugartemendía, más conservadora,
pero todavía radical en cuanto a la geometrización de la traza, pues de alguna manera demuestra también el conservadurismo de Ugartemendia, seguramente también por razones digamos, de posibilidad, ¿no? de poderse realizar algo que realmente en el caso de la propuesta anterior era todavía más difícil, ¿no? Un caso, sin embargo, diferente es el de algunas arquitecturas que se hacen en esa época y que atienden a unos criterios, a mi modo de ver, bastante diferentes y más propios de lo que es la ciudad ilustrada, de lo que será la ciudad del 19, también como herencia de la ciudad ilustrada. Y esas propuestas las hemos de ver a través de algunas construcciones aisladas, de algunos edificios, no tanto públicos, porque en realidad la iglesia no es propiamente un edificio público, pero sí que de alguna manera adquieren dimensión y morfología, podríamos decir, incluso tipo de edificio público, como es el caso de la iglesia de Motrico de Silvestre Pérez. Silvestre Pérez yo creo que es seguramente el arquitecto ilustrado o iluminista, como dicen en el resto de Europa, más importante de los arquitectos españoles, y seguramente la iglesia de Motrico es, a mi modo de ver, su proyecto más logrado, ¿no? Y yo creo que para entender este concepto innovador de lo que es el espacio, de lo que es el monumento, podríamos decir, no tanto ya espacio público como el monumento, considerado como un elemento aislado, no tanto inmerso en un tejido magmático, como hemos visto los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Mondragón o los espacios públicos renacentistas anteriores, o las propuestas de Ugartemendia, sino como una pieza aislada. Lo podemos ver en el plano que tenemos a la derecha claramente, ¿no? Incluso esa voluntad de inscribir el edificio muy articulado, con una, digamos, con una interpretación, podríamos decir, de la planta de una iglesia basilical mucho más acorde a lo que podrían ser unos cánones compositivos formados por elementos que conforman, digamos, un tipo arquitectónico muy definido, sino sobre todo por la idea de inscribir ese edificio monumental dentro de ese espacio circular que de alguna manera prescinde, por decirlo así, del tejido urbano adyacente, ¿no? Es decir, la iglesia se conforma en Motrico no tanto como un elemento anexo a un tejido urbano, sino como un elemento autónomo. Esta condición de elemento autónomo, esta condición de monumento, de alguna manera relaciona a Silvestre Pérez con la arquitectura romana, es decir, con la arquitectura helenística y romana, en el sentido de considerar el monumento como decíamos al principio, como un elemento propiamente monumental, público, aislado del tejido residencial. Y esta es una historia que, por lo tanto, digamos, establece un principio muy claro de lo que puede ser la interpretación del edificio público y del monumento dentro de la ciudad, que será la ciudad ilustrada y la ciudad del 800. El proyecto que hace Silvestre Pérez para el Ayuntamiento de San Sebastián, lo veníamos comentando antes, curiosamente responde a la volumetría del precedente Ayuntamiento de Hércules Torrelli, ¿no? que era un edificio barroco, muy parecido al del Ayuntamiento de Mondragón. Tenía quizá mayor autonomía respecto al tejido urbano que estos edificios, pero sin embargo, digamos, el Ayuntamiento de Hércules Torrelli, como el Ayuntamiento de Mondragón o como el Ayuntamiento de Oñate, otros edificios de este tipo, tenían como modelo el palazzo, ¿no? Es decir, el palacio renacentista, la casa noble, ¿no? Es decir, no tanto el monumento como la casa, ¿no? Como la casa noble. Y esto yo creo que es importante, ¿no? Porque en el fondo la transformación aparentemente, digamos, epidérmica que hace Silvestre Pérez, que sobre todo se centra en la fachada, situando este gran basamento y sobre todo estas grandes columnas que se apoyan sobre el basamento, le dan a este edificio un carácter monumental que el edificio de Torrelli no tenía, ¿no? Es decir, es ya un monumento. Es ya un edificio público visto no ya en referencia al tejido residencial, a la casa, sino visto con referencia al monumento. Es decir,
monumento y edificio público se identifican. Se constituyen ya, digamos, el punto de apoyo de la transformación de la ciudad del 19, de finales del 18 y 19, y que va a tener una repercusión ya no solo en la construcción de los nuevos edificios públicos y monumentos, sino incluso en la transformación de los edificios preexistentes en nuevos monumentos de la ciudad ilustrada y de la ciudad del 800. Es interesante también comprobar cómo esta apreciación se puede llevar también a la desgraciadamente desaparecida alhóndiga de la Plaza Sarriegi, ¿no? La Plaza Sarriegi, de la parte vieja de San Sebastián, obra de Pedro Manuel de Ugarte Mendía y destruida a principios de los años 50, ¿no? Que a pesar de ser un edificio industrial, podríamos decir es una alhóndiga, sin embargo también asume esa condición de monumento, esa condición de edificio público entendido como monumento. Y esto hace que el edificio adquiera, igual que el ayuntamiento, ese carácter templario, ¿no? Es casi un templo, ¿no? Un templo que viene rematado por esas columnas angulares y que hace que esa relación entre el tejido urbano y el tejido urbano residencial y comercial y el edificio público no sea ya la de una pieza añadida al tejido urbano en un sentido casi indeterminado, como veíamos en las ciudades medievales o en los ayuntamientos renacentistas, sino como un elemento claramente emergente, como un templo. La misma relación que seguramente tenía, digamos, un templo clásico en relación al témenos, al recinto, digamos, que lo rodeaba, ¿no? Y esto, como digo, es una condición propia que se va a mantener durante todo el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Antes comentaba cómo los edificios monumentales del pasado, los edificios, las iglesias, las catedrales, estaban envueltas en ese tejido magmático medieval, y este era el caso de la Catedral de Notre Dame, por ejemplo, de París, ¿no? El caso de la Catedral de Reims, que yo conozco bien porque he tenido que intervenir allí. En fin, una gran cantidad de ejemplos de edificios franceses que van a sufrir una serie de transformaciones importantes a lo largo del finales del siglo XVIII y XIX, ¿no? Si comparamos la situación del tejido que rodeaba a la Catedral de Notre Dame de París, que lo vemos arriba, el tejido medieval, vemos cómo la catedral está absolutamente envuelta por toda una serie de construcciones, entre otras el Hôtel Dieu, es decir, el hospital, y quedaba un pequeño espacio, un pequeño parvis o pequeña plaza delante de la catedral, muy pequeño, que solamente permitía contemplar desde muy cerca la fachada, ¿no? Sin que la iglesia se viera nunca de una vez como un elemento emergente. Vemos como ya en la imagen de abajo, que correspondería a una situación, digamos, de finales del 18, esa plaza, ese parvis, se ha ampliado considerablemente. Se ha construido ya un edificio neoclásico al final, con esa especie de pórtico in antis que vemos ahí, y se ha ampliado el Hôtel Dieu, pero todavía, digamos, la catedral está rodeada de edificios y, digamos, se encuentra en una situación, por decirlo así, de transición entre lo que será esa situación medieval propia de cuando se construyó el edificio y la situación final que vemos a la derecha, ¿no? Que es cuando en las reformas de Haussmann del siglo XIX se vacía absolutamente el tejido urbano, se destruye el Hôtel Dieu, que estaba a la derecha, se sitúa ahora a la izquierda, se deja una gran plaza y se aísla completamente el monumento, se rodea incluso de jardines y la iglesia no es vista ya como un digamos, un fragmento de tejido urbano medieval como era originariamente y como se construyó, como una emergencia, como una Stadtkron que decíamos antes hablando del Mont Saint-Michel, sino que ahora es un monumento en el sentido neoclásico, es decir, un edificio emergente que, aunque sea gótico, es un edificio monumental, es concebido como un monumento en un sentido clásico, en un sentido, digamos, de lo que es la arquitectura clásica. Bueno, esta es una imagen un poco que quizá debería de haberse visto antes, pero bueno, que es simplemente un collage que yo hice en su día, introduciendo un fragmento de la planta de Ugarte Mendía,
dentro de la planta de Puente la Reina, ¿no? Y viendo un poco esa homogeneidad que tenía incluso el tamaño de las parcelas respecto a la ciudad medieval, y cómo realmente esa morfología, incluso por la anchura de calles, por el concepto, digamos, de tejido urbano magmático, pues en realidad se adaptaba perfectamente bien a la ciudad medieval. Es decir, era una actitud, digamos, de transformación que en el fondo no contemplaba, digamos, ese concepto nuevo del monumento, del edificio público destacado de la ciudad como monumento, sino que la plaza en el fondo formaba parte de ese tejido urbano, ¿no? Bueno, esta concepción del edificio público como monumento se afianzará en el siglo XIX precisamente con la construcción de nuevos edificios públicos. Es decir, también el programa, digamos, del edificio público respecto a la ciudad medieval se desarrolla muchísimo en el siglo XIX. Es decir, en el siglo XIX empiezan a aparecer los museos, empiezan a aparecer las bibliotecas, empiezan a aparecer toda una serie de edificios públicos que anteriormente no habían existido, ¿no? Y esos edificios se ven como monumentos. Es decir, el edificio público se ve como monumento, como elemento aislado. Lo tenemos como un ejemplo muy claro en el Altes Museum de Schinkel, ¿no? Este edificio que seguramente inspiró luego mucho más tarde a Mies van der Rohe en su Neue Galerie de los años 60, pero que en definitiva es un edificio, digamos, monumental, es un edificio aislado, un edificio emblemático que destaca en el tejido urbano. Sin embargo, ya vemos en este otro edificio de Schinkel, de la Bau Academy, un edificio posterior al Altes Museum. Altes Museum es del 1818, la Bau Academy es de 1836. La Bau Academy es un edificio menos monumental, un edificio público, es la Escuela de Arquitectura, la Academia de la Construcción, literalmente traducido, pero que es un edificio que tiene menos pretensiones de monumentalidad. Y esto yo creo que es importante, ¿no? Es decir, es interesante ver cómo Schinkel, que en el fondo es un arquitecto extremadamente inteligente y precoz en el análisis de muchas cosas, retoma de alguna manera el concepto de edificio medieval a la hora de construir la Bau Academy desde varios puntos de vista, ¿no? Por una parte, digamos, el edificio es mucho más resultado de una construcción que de una imagen. Es decir, la construcción hecha en ladrillo con unos sistemas constructivos que él incluso conoce, analiza a través de la arquitectura industrial inglesa que él visita en esos años, tiene un carácter mucho más utilitario, es decir, ya no tan monumental, sino más utilitario, más funcional. Y por otra parte, él entiende que el edificio público no necesariamente ha de ser considerado como antes lo había hecho en el Altes Museum, como un gran monumento situado en la ciudad, o al menos no siempre, ¿no? O al menos no necesariamente. En ese sentido, digamos, el edificio de la Bau Academy es un edificio que responde a ese carácter más híbrido, menos monumental y más próximo quizá a lo que había sido el edificio público o el edificio que tenía ese tipo de funciones en el tejido medieval, donde se relaciona también con lo privado, donde puede haber comercios en planta baja, como vemos aquí, y donde su grado de emergencia en el tejido urbano es mucho menor. Sin embargo, vemos que el concepto de monumento aplicado al edificio público es un concepto, digamos, predominante en una gran parte de la modernidad, ¿no? Sobre todo cuando el edificio público adquiere un protagonismo importante en el desarrollo de la ciudad. Tal es el caso, por ejemplo, de las intervenciones en las ciudades italianas de los años 20 y 30, ¿no? Donde arquitectos de gran talento como Luigi Moretti, como Adalberto Olivera, etcétera, construyen un gran porcentaje de edificios públicos que la administración fascista pues realiza por toda Italia, ¿no? Y cómo estos edificios públicos siempre, aunque desde una perspectiva, por supuesto, ya no estilísticamente neoclásica, no estilísticamente, digamos, comprometida con una arquitectura de los órdenes clásicos, sino con una arquitectura mucho más esencial y más
moderna, podríamos decir. Sin embargo, siguen manteniendo esta idea de la autonomía del edificio y de su consideración como monumento. Incluso este edificio tan importante y tan significativo como la Casa del Fascio de Como, de Giuseppe Terragni, quizá el arquitecto más brillante de esa generación y quizá el más, podríamos decirlo así, moderno, y quizá incluso, en cierto modo, más que moderno, es decir, que avanza más sobre sus contemporáneos en ese momento, porque es capaz de prefigurar lo que puede ser el monumento moderno, más allá de lo que podía ser el esquema funcional de un edificio público. Sin embargo, la Casa del Fascio es también un edificio aislado, un edificio monumental, un edificio que se contrapone a la Catedral de Como y que constituye un referente monumental dentro de la ciudad. Es decir, siempre el edificio público visto como monumento. Sin embargo, digamos, en otro tipo de intervenciones de esa época, los referentes son menos claros, ¿no? Menos claros. Las ciudades pontinas, por ejemplo, que se construyen también por la administración fascista en los alrededores de Roma, en las lagunas pontinas, como es el caso de Sabaudia, quizá la ciudad más significativa de todas, que fue visitada por Le Corbusier. Le Corbusier siempre admiró mucho Sabaudia, ¿no? Y seguramente también influyó muchísimo en algunos centros urbanos posteriores, como el centro de Seinäjoki, por ejemplo, de Alvar Aalto, ¿no? Sobre todo por la idea del campanile como un elemento cívico, ¿no? Pero también monumental, ¿no? Sin embargo, digamos que en esta ciudad de Sabaudia hay ecos de la ciudad ilustrada, por supuesto, del edificio público, pero también hay ecos de la ciudad medieval. De esa ciudad medieval que, sobre todo en Italia, había adquirido una complejidad mayor que en las ciudades europeas, por supuesto que en las villas vascas, y donde los elementos emergentes públicos, sin llegar a adquirir el carácter, digamos, de aislamiento del monumento neoclásico, como habíamos visto Silvestre Pérez, Ugartemendía o la Catedral de París después de las reformas haussmannianas, sin embargo, digamos, tenía un grado de emergencia, de hito urbano que configuraba la ciudad. Y ya casi para terminar, yo diría que me gustaría poner otros ejemplos, quizá en este momento que a mí me resultan más contemporáneos, de esa condición ambigua del edificio público en relación a lo privado y en relación a la monumentalidad. Tal es el caso de dos obras que voy a contar muy de pasada, que son de un arquitecto menos conocido, que es Clas Amselm, un arquitecto sueco que construye este ayuntamiento de Lund en los años 50. Un edificio interesante, es la ampliación de un edificio neoclásico, del ayuntamiento neoclásico, no demasiado monumental, hay que decirlo así, tiene un tono semi-monumental, podríamos decir, pero que sobre todo lo importante de este edificio es esa condición ambigua que tiene entre la monumentalidad, que viene dada a través de este cimborrio que vemos arriba, ¿no? Que de alguna manera exterioriza la sala de conferencias del ayuntamiento. Hay dos salas, una sala que es un auditorio, que sería esta del gran cimborrio, y la otra sala más pequeña que vemos ahí asomar a la izquierda. Como digo, estos dos elementos que de alguna manera le dan ese carácter de monumento urbano, de hito urbano al edificio, y por otra parte con esa presencia en planta baja de los comercios e incluso de esa calle que también forma parte del edificio, esa calle que se abre y que de alguna manera construye también el otro frente de la calle, un frente, digamos, residencial, y que hace que el edificio no sea ya tanto un monumento aislado como, podríamos decir, un fragmento de tejido urbano. Es decir, que de alguna manera el edificio público recupera esa condición, podríamos decir, medieval, de formar parte de un tejido urbano, de no caracterizarse por una emergencia monumental, sino de, manteniendo el carácter de hito y de alguna forma de monumento en parte,
Sin embargo, se relaciona, construye tejido urbano, se introduce dentro de la ciudad como una parte de ese tejido urbano y genera ciudad. Es decir, genera en el fondo ciudad y no un hito aislado. Este otro edificio, que es un edificio también cultural, la Kunsthalle, un edificio, digamos, un pequeño museo de arte donde se realizan exposiciones, también en la ciudad de Lund, es extremadamente significativo de esta actitud, ¿no? de estos arquitectos nórdicos de los años 50, como es el caso de Amseln, porque vemos cómo el edificio público, en este caso la sala, la Kunsthalle, en realidad forma parte del tejido urbano sin destacarse demasiado del tejido residencial, ¿no? Vemos ahí esta casita a la izquierda, esta casita gótica, muy hanseática, construida de ladrillo, cómo el edificio, lejos de distanciarse de esta arquitectura hanseática, lejos de constituir una emergencia, no solamente se instala entre medianeras dentro del tejido urbano, que lo hace, sino que además adopta el mismo material de la casita medieval, y lo esencializa, le da, por supuesto, un entendimiento contemporáneo, moderno, podríamos decir. Yo diría que más que moderno, incluso contemporáneo, ¿no? Porque podríamos decir que lo de Terragni yo lo veo como moderno, y esto lo vería más como contemporáneo, ¿no? En el sentido de integrarse en el tejido urbano y de no emerger como un monumento, sino como una pieza que, diferenciándose de lo que tiene al lado, sin embargo, se integra dentro del tejido urbano, ¿no? Y finalmente, para acabar, quisiera pasar dos imágenes de un edificio que estoy construyendo en este momento en Francia, en Troyes, en el norte de Francia, que también es un ejemplo de edificio público con un programa muy complejo que tiene un auditorio, que tiene oficinas, que tiene salas de exposiciones y que de alguna manera también en su forma de entenderlo, digamos, se asume esa condición de fragmento de tejido urbano más que de edificio monumental, más que de hito monumental, ¿no? Esta es la apariencia que tiene el edificio en el entorno de las casas renacentistas, no medievales, pero bueno, de estructura medieval, podríamos decir, del centro de Troyes. Y esta sería la fachada posterior a una de las calles donde realmente se intenta, a través de ese ritmo vertical de las carpinterías, de las oficinas, y de ese contraste parcial pero al mismo tiempo armónico con la fachada del auditorio, construir más que un edificio emergente, incluso por la propia geometría irregular de la propia planta que vemos ahí en el alzado, en la fachada, sobre todo un fragmento de tejido urbano, es decir, aproximándonos quizá más a lo que fue el edificio público en relación al tejido urbano medieval que a la emergencia del monumento neoclásico. Pues nada más, muchas gracias. Está abierto para preguntas. El que quiera, que seguramente la charla ha sido muy interesante y seguramente nos habrá hecho pensar y se nos ocurrirse preguntas. Así que abrimos un poco, si alguien tiene algún comentario que hacer o alguna aclaración más que hacer, pues... Xavier, venga. Pues no sé si habrá... Espera. Esto no... ¿Oye el micrófono? Sí, bajan ahora el micrófono. Sí, ¿verdad? No me he dado cuenta. Bueno, estamos en petit comité, se oye, ¿no? Sí, sí. Quizás se oye ese micrófono. Quizás se oye. Lo que pasa es que como estamos en streaming... igual, sí, te bajan ahora mismo, sí. Arriba, no. Ahora sí. Perfecto. Bien.
Bueno, para abrir el fuego un poco, ¿no? Agradecido. Muy bien, José Ignacio. Muy bien, muy claro. No sé, volver a insistir en aspectos que intuitivamente arrancaron hace 40 años nuestras primeras andaduras respecto a los centros históricos y la intervención sobre la construcción de la ciudad, la relación con la arquitectura, al menos para mí ha sido absolutamente, pues, no sé, agradable y de agradecer, ¿eh? Porque encuentro que sigue siendo un tema de rabiosa actualidad, en momentos de un aburrimiento y de una crisis a todos los niveles de nuestra actividad profesional, que verdaderamente no sé por qué pues no se intenta con más rigor pues recuperar un poco esta tensión, esta dinámica. Yo ya jubilado, retirado, ya no cotizamos en bolsa, ya. Pero siento cierta nostalgia ante todo esto, y cierto sentido de que igual pusimos más ilusión en su momento que realidades conseguidas. Se ha avanzado mucho en muchos aspectos cuando todavía encargaban proyectos a los arquitectos para rehabilitar trozos de ciudad o para proyectar fragmentos de ciudad o arquitecturas en la ciudad. Pero yo diría que, y voy a hacer una autocrítica casi desde los años de la docencia, al menos aquí, y creo que será igual en otras escuelas, un poco una oportunidad perdida de no coordinar más entre los arquitectos del área de proyectos y los que nos tachaban, incluso colegas y compañeros, amigos, de la profesión, vosotros los urbanistas. O sea, no. O sea, al menos en mis 30 años de docencia hemos intentado insistir en nosotros los arquitectos construyendo la ciudad. Y en esto éramos absolutamente necesarios los arquitectos que incluso hacen objetos arquitectónicos, muchos que se han parado ahí, y los arquitectos que desde la docencia de proyectos pues han intentado pues también incidir en la construcción de la ciudad, pero no ha habido articulación. No ha habido articulación. Entonces, pues se han perdido oportunidades pues para, de una manera tan gráfica como has explicado, pues al final, pues de cosas tan sensibles, tan bien puestas, pero tan sencillas, tan modestas, tan bien integradas con la ciudad, pues de recuperarlas en el quehacer cotidiano de los arquitectos en nuestras ciudades. Has hablado de monumentos, pero ¿y si habláramos de espacios públicos, o la relación entre el espacio arquitectónico y el espacio público, o sea, el Goibar, o sea, un poco la relación entre el espacio lúdico, el espacio administrativo, político del ayuntamiento, el espacio religioso, el espacio central del mercado, la relación con la estructura de la ciudad. O sea, ¿cuántas cosas hay que tienen que ser absolutamente referentes a la hora de construir la ciudad, de rehabilitar trozos de ciudad, de recuperar pues trozos marginales, bordes de ciudad? O sea, se ha hecho menos de lo que se tendría que hacer en la realidad, y se ha hecho menos de lo que se tendría que hacer en el propio campo de la docencia, de la arquitectura, entendida como parte fundamental en la construcción del territorio y de la ciudad. Entonces, volver a refrescar estas ideas, esta especie de vuelta tuya después de tu densa experiencia profesional como arquitecto, como profesor de universidad, pues tú mismo casi has empezado como disculpándote de que este tema parecía que... Pero muy bien, porque es que sigue siendo absolutamente
pues de actualidad. O sea, aviso a los navegantes. Es que ¿por qué tenemos que dejar de insistir y de trabajar y de seguir investigando en esto? Pero si hay un terreno absolutamente espectacular, sobre todo en el momento del aburrimiento en el que estamos inmersos. O sea, casi somos una especie, si no a extinguir, pues casi, ¿no? O sea, gracias, José Ignacio. Es que a mí por lo menos me has hecho rememorar, revivir muchos momentos interesantes y espero que así haya sido para el resto de la audiencia. Bueno, gracias, Javier, por tus halagos, pero aparte de eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que ha habido esa separación entre lo urbano, ¿no?, que por parte de algunos, yo desde luego nunca la he visto como tal. O sea, yo me he mantenido en mis 13, incluso en momentos en los que realmente yo podía estar predicando en el desierto, ¿no? Es decir, nosotros siempre en la escuela hemos puesto proyectos urbanos, es decir, hemos intentado plantear proyectos no en terrenos o sea, en terrenos inexistentes, en lugares inexistentes, ¿no?, sino siempre pensando en que un edificio formaba parte de un tejido urbano o de un tejido paisajístico, porque en el fondo es lo mismo, ¿no? También, o sea, el paisaje no es algo donde se deposita un objeto, sino que es una realidad que que forma el entorno de un objeto. Por lo tanto, digamos, es lo mismo, ¿no? A mí, por ejemplo, por eso siempre me ha interesado mucho esta arquitectura de los nórdicos, ¿no? Por una parte me ha interesado mucho la arquitectura esta que decía de Libera, de Terragni, de tal, que la veo una arquitectura fantástica y también una arquitectura urbana, ¿no? Aunque con un punto más monumental que seguramente la arquitectura esta que mostraba de Amsen, por ejemplo, ¿no? Y que yo creo que tiene la gran lección de esta arquitectura, esa aparente modestia, digamos, de situarse en la ciudad como una parte más, ¿no? Esa voluntad de armonía con el tejido urbano, de escala, de función, incluso de colocar unos comercios en la planta baja del ayuntamiento. A mí eso me parece una cosa que en la Edad Media se colocaban tiendas al lado de las catedrales, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Ferrara, ¿no? En Ferrara hay todavía pequeños edificios donde hay comercios pegados a la catedral, ¿no? Esto es fantástico, ¿no? Esto es lo que genera esa complejidad, ese carácter, digamos, urbano de la arquitectura, ¿no? Y que en el fondo se resuelve desde una perspectiva mucho menos emergente, ¿no? No de pensar, yo aquí coloco mi objeto y ya está, ¿no? Sino que ese objeto forma parte de un todo, que en el fondo es la ciudad. Yo creo que la arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea, a pesar de todo lo que ha podido pasar, de los iconos, de todas esas cosas, en realidad su legitimación, y yo creo que ahí todavía cabe recuperar el discurso rossiano, en el fondo, bien entendido, no tanto en las formas como en los contenidos, ¿no? Responde, en definitiva, a un tejido urbano, responde a la ciudad. Es decir, la ciudad es, en el fondo, el orden que se impone a la arquitectura. Es aquello a través de lo cual la arquitectura adquiere su puesto, su lugar, ¿no? Adquiere su legitimación. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, incluso el edificio público, que puede ser considerado como más emergente, como algo más, digamos, en contraste con el edificio público, es gratificante ver estos ejemplos que yo intento también aplicarme, ¿no? En el caso de Troyes, pero ver estos ejemplos de Amsen, por ejemplo, del ayuntamiento, edificios que por otro lado, o arquitectos que por otro lado, son mucho menos conocidos y mucho menos divulgados porque realmente no responden a esta, digamos, atractivo que pueda tener la moda, ¿no? De la imagen, ¿no? O sea, son edificios de poca imagen, son edificios bastante, digamos, pero que realmente cuando se aprecian es cuando se está allí, ¿no? Yo recuerdo haber estado ahí en Lund, he estado un par de veces o 3 veces, y realmente ver cómo están insertados esos edificios en el tejido urbano es realmente extraordinario, ¿no? O sea, ver por un lado ese punto entre, por un lado, modesto de insertarse, de no armar demasiado ruido, de no pegar gritos en la ciudad, y por otra parte el dejar constancia que de una manera elegante, ¿no? Yo diría
hay una elegancia en eso que a mí me parece muy importante, ¿no? De dejar constancia de que se trata de un edificio singular, ¿no? Con esas dos cimborrios que tiene por arriba, ¿no? Que de alguna manera hacen que sí, que constituye como un hito de alguna manera en la ciudad, pero está muy matizado luego cuando el edificio se encuentra con el tejido urbano a nivel digamos, de planta de suelo, ¿no? Es decir, que tiene esa condición, digamos, de dejar claro su carácter, pero al mismo tiempo también la elegancia de no hacer demasiado ruido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estas ciudades medievales, y no solamente estas ciudades que tenemos aquí en el País Vasco, evidentemente, como tú has dicho, el Goibar, ¿no? Pues un ejemplo estupendo de lo que puede ser ese tipo de actitudes con otros edificios, con otros lenguajes, pero que en el fondo es un poco lo mismo, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en las ciudades italianas de la Umbria, o donde hay esa cantidad de edificios medievales que están perfectamente intersectados con la ciudad. Incluso si pensamos en Le Corbusier, es decir, Le Corbusier, el Museo de Tokio, por ejemplo, esa planta baja, que es una planta, digamos, que pertenece a la ciudad, que es como un gran pórtico, ¿no? Y sin embargo, como el edificio nace del piano nobile, es decir, de la planta primera, que supone esa, digamos, inserción en la ciudad de considerar que parte de ese edificio pertenece a la ciudad, que es parte de un espacio público, ¿no? Entonces, y cómo el edificio en parte cede su importancia a la ciudad y se constituye como parte de la ciudad, ¿no? Eso me parece que es, incluso en un arquitecto, digamos, como Le Corbusier, que podríamos considerar como un arquitecto, digamos, estrella, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Pero entender eso, ¿no? Entender que realmente la arquitectura siempre tiene una vinculación con lo urbano, siempre tiene esa condición de construir ciudad y de alguna manera de enriquecer la ciudad, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo sí voy a hacer un comentario. Bueno, me ha parecido muy interesante ¿no? esta evolución que has hecho, ¿no? Desde el concepto de la trama gótica, bueno, un poco toda la explicación, ¿no? Desde el concepto de la trama gótica, con la ciudad del monumento, para cómo ha ido evolucionando con los pasos años, para acabar con un planteamiento en el que un edificio público, con lo cual, como lo has explicado, tendría casi las características o el potencial de haberse podido considerar como un monumento, o concebirlo como un monumento, o configurarlo como un monumento. Has optado por todo lo contrario, ¿no? Por residencializarlo, por decirlo de alguna manera, tal como lo has explicado, una trama gótica, ¿no? Quizá, coetáneamente en estos momentos, está sucediendo procesos contrarios, ¿no? Es decir, la monumentalización incluso de lo residencial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, no sé un poco qué opinas en este aspecto, y bueno, porque sí que he visto que en el proyecto que habéis hecho para las viviendas de Baracaldo, por ejemplo, que ganasteis por un concurso, justificabais también la modificación incluso del plan general, que marcaba unas determinadas alineaciones integradas en lo que supone este en la trama, marcando con unos chaflanes y tal. Salís de esa, tenéis que hacer incluso una pequeña modificación del plan para justificar una nueva alineación que diera una trama. Me parece bien, no creo que estés haciendo lo contrario, pero bueno, sí que me gustaría que pudieras un poco desarrollar esta idea de qué te parece, ¿no? Estas ideas de monumentalidad, y qué función es la que le corresponde a lo residencial dentro de todo este concepto del urbano, ¿no? Bueno, las viviendas de Mondragón, aunque ahora no las podemos ver aquí. Baracaldo. Perdón, de Baracaldo, perdón. Sí, viviendas de Baracaldo, en realidad, sí, lo que yo trataba era de ganar un espacio público. Es decir, haciendo la fachada curva, ¿no? De alguna manera, frente a la consideración, porque eso era una manzana, ¿no? Una manzana que realmente tenía un trazado, digamos, como de manzana de ensanche, ¿no? Con esquinas, con el tema de la esquina, el tema de manzana de ensanche, ¿no? Que no es que estuviera mal, no sé, era un planeamiento de Pacho de León que estaba bien, ¿no? Pero, y esto además recuerdo que lo consensuamos, yo estuve hablando con Pacho de León y lo hablamos los dos y tal,
parecía interesante también ganar un espacio público, es decir, no solamente hacer un frente de esa manzana, sino hacer que ese frente de la manzana pudiera, a través de esa forma curva, generar una plaza delante, ¿no? Entonces, volvíamos un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, la idea, en este caso, la relación entre espacio público y edificio, ¿no? Es decir, que incluso en un tema de unas viviendas, pues tuvieran ese carácter también de espacio capaz de conformar un espacio público, como las plazas mayores que hemos visto, pues en realidad digamos el frente residencial configuraba siempre un espacio público, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema también que se cambió fue el tema del basamento, la parte baja del edificio, que era muy alto, tenía como un zócalo muy alto, y que yo rebajé bastante para hacer una planta baja muy baja, ¿no? Es decir, como un carácter más que el espacio público fluyera incluso en el interior, ¿no? No se pudo conseguir del todo, en el sentido que yo pretendía que esa planta baja fuera totalmente permeable, salvo los núcleos de escaleras, para pasar al espacio público que también existía por la parte de atrás, ¿no? Pero en parte se consiguió retranqueando los pórticos, haciendo unos pórticos bastante grandes y permitiendo de esa manera que el espacio fluyera, ¿no? Incluso por debajo del edificio, ¿no? Yo sigo pensando que espacio público y arquitectura deben intentar siempre crearse algo de espacio público cuando se hace algo de arquitectura, sobre todo cuando ya estamos en unas ciertas dimensiones, ¿no? Ahí en el proyecto de Trua, por ejemplo, pues aquí claro no se veía porque no venía a cuento, ¿no? Pero hay toda una trama urbana interior de unas calles interiores, como unas ruelles, así que atraviesan perpendicularmente desde la calle principal a la calle interior. Es decir, hay toda una, digamos, recuperación de tejido urbano que sirve para articular el edificio y quitarle esa monumentalidad que hubiera tenido si el edificio hubiera sido absolutamente compacto, ¿no? Fragmentarlo de alguna manera, y también de alguna manera generar y crear un tejido urbano, ¿no? O sea que yo procuro de alguna manera siempre hacerlo, siempre que el edificio tenga una cierta dimensión. Sí, yo quería comentar en relación con lo que has hecho del Parvis, de cómo se monumentaliza en el siglo XIX los edificios góticos. El caso de San Sebastián, de la iglesia de Santa María, que antes estaba integrado en el tejido porque el parvis que estaba entero y la escalinata estaba dentro de la calle Mayor y dentro de la calle Trinidad, bueno, ahora 31 de agosto. Y ya hay una voluntad de Guartemendía, por cuestiones comerciales, de aislar del parvis, de retrasarlo, de hacer con las escalinatas que suben, y entonces ya adquiere un poco más de monumentalidad Santa María en relación con la integración que tenía antes. Inclusive, si mirando bien el plano de Guartemendía, le tapa, le crea un pórtico delante de la iglesia de Santa María para crearle una multimodalidad mayor. Me he dado cuenta en el plano, si uno mira con más detalle, cuando lo vi en la exposición cuando hubo el bicentenario en Museo Naval, hay como una especie de pórtico delante de Santa María, y hay una voluntad de monumentalizar, o sea, aparte que no le gustaba lo barroco, la fachada barroca de Guartemendía, hay una voluntad de monumentalizar Santa María con un pórtico de columnatas neoclásicas o lo que sea, ¿no? Eso es interesante resaltar ese proceso que hay en San Sebastián también, como decías, que el ayuntamiento pasa de un ayuntamiento más... el barroco, curiosamente, es más integrado, o sea, el barroco de Santa María es un juego de curvas que se integra más, es ligeramente más elegante, fino, y en cambio con la voluntad de hacer esos pórticos neoclásicos, se quiere diferenciar, va en el sentido de lo que acabas de decir. Claro, es muy claro, por ejemplo, si se compara la plaza de Vitoria, por ejemplo, que es una plaza donde el ayuntamiento está ligeramente resaltado, ¿no? Con el frontón y tal, pero que el balcón, pero que en el fondo está perfectamente integrado dentro de una fachada continua, ¿no? A la Plaza de la Constitución, donde el edificio de Silvestre Pérez, ya es verdad que el de Hércules Torrelli era un edificio separado, ¿no? Eso está claro, pero la referencia era el palazzo, ¿no? El palazzo, mientras que la referencia de Silvestre Pérez es el templo, o sea, el templo como emergencia, incluso la alhóndiga es el templo, o sea, es monumento, ¿no? El templo como monumento. Y yo creo que
Es interesante cómo durante todo el siglo XIX edificio público y monumentos se identifican, ¿no? La plaza aquí, la plaza de Guipúzcoa, por ejemplo, la Diputación es también un monumento, ¿no? No tiene ningún afán de unirse a la arquitectura de los pórticos. Incluso los pórticos son muchísimo más pesados, más monumentales, más esto que los pórticos de Escoriaza que hace el resto de la plaza, que es más, digamos, pero incluso la propia plaza son cuerpos separados, ¿no? O sea, no están unidos por arcos. Hay unos arranques de arcos que era un poco como la plaza de la Constitución, ¿no? O sea, pero elementos aislados, no como la plaza de Vitoria, ¿no? Que es una cortina unitaria. O sea, siempre ese criterio más neoclásico, bueno, que diría Kaufmann, ¿no? De la idea esa siempre de los elementos aislados, incluso sin jerarquía clara, ¿no? Así como en el barroco hay una tensión jerárquica hacia un punto central, en el neoclásico hay un equilibrio entre las distintas partes que se aíslan y que se constituyen como elementos separables, ¿no? Sí, Xavier. Bueno, ya que el primer disparo no ha tenido contestación en el público, voy a lanzar casi como francotirador una reflexión. Quiero felicitar a Pichebrot, aquí presente, por el magnífico trabajo que a título personal, con otros dos arquitectos, alumnos de nuestra escuela, en público lo quiero decir, él ya lo sabe que en privado se lo he dicho varias veces, el trabajo de reconstrucción digitalizada de cómo era el Donostia antes del incendio del 1813 es un trabajo fantástico, ¿eh? Y base para cantidades de trabajos de investigación, etcétera, etcétera, ¿eh? Que conste una vez más, ¿eh? Gracias. También estoy escribiendo un artículo ahora, se va a hacer una exposición de Miguel Garay dentro de, ahora a la vuelta del verano. Me han pedido un artículo y me estoy centrando pues en la década de los 70. Quiero también decir en público, aquí que está presente el representante del Colegio de Arquitectos, amigo Juan, y también el colegio, muy bien por organizar esto, pero cuando acabe de decir lo que voy a decir, espero que tengáis en cuenta que hay que organizar bastantes más cosas, ¿eh? Estamos colaborando. Porque en los años 70, yo mismo al hacer la síntesis y la memoria, y aquí está José Ignacio, desde el Colegio de Arquitectos de Guipúzcoa, montamos, como dicen los caseros, montemos una movida cultural espectacular, espectacular. Modestia aparte, Estos eran los responsables, yo en algún momento incluso llegué a estar de decano, éramos también unos francotiradores, y éramos unos pardillos. Yo tenía 30 y pocos años y este tendría 20 veintitantos, o sea, 20 y tantos, Las semanas de arquitectura, por aquí pasaron todos los gurús de Europa y algunos de América, no a hacer edificios singulares en plan galáctico, a enseñar, a transmitir, a reciclarnos a todos nosotros que veníamos bastante verderones de las respectivas universidades, tanto la de Barcelona como la de Pamplona, que fuisteis los primeros pardillos que arrancasteis allí y no se sabe ni cómo, Pero bueno, pero era parecido en todas las universidades en los años 50, 60, en las escuelas de arquitectura. Las semanas de arquitectura pasaron por aquí, pero bueno, 15, 20, 25 hombres de un prestigio internacional, arquitectos desde Aldo Rossi, urbanistas, Carlo Aimonino, los críos, yo qué sé, fue un esfuerzo que yo creo que si no lo escribimos tal, igual se olvida la gente de que se hizo eso. El curso de posgrado que organizó la delegación de Guipúzcoa, el año 78 creo que fue, no antes, 73, 74, a la vez, un poco, pues a caballo con las semanas de arquitectura. Pues por aquí pasaron también, pues, profesores invitados. Hubo como 30 alumnos
hubo un esfuerzo en un trimestre. No había universidad. No había universidad. La Universidad del País Vasco empezaba a poner alguna facultad de Derecho y tal. O sea, entonces, desde el colegio se montó todo esto. ¿Dónde estamos ahora? O sea, que es que en un momento, yo sé que hay crisis, que no hay medios, pero para abrir debates, o sea, habría que hacer un esfuerzo, porque si no, estamos perdidos, o estáis perdidos. Nosotros ya, lo nuestro ha pasado, pero hágase un poquito de memoria reflexiva en este tema. El esfuerzo y éramos media docena, José Ignacio. Voy a decir los nombres. Peña Ganchegui, Miguel Garay, tú, Galarraga, el que suscribe, y Ángel Martín en algún momento emergía, pues alguno más, luego fueron apareciendo, o sea, pero entre un grupo de 6, 8, aquí hubo una movida espectacular, que fue el embrión y la primera piedra de la Escuela de Arquitectura, evidentemente, porque San Sebastián cogió un prestigio, no me atrevo a decir a nivel internacional, pero a nivel estatal, por supuesto que sí. O sea, ¿qué pasa en San Sebastián? O sea, entonces, de esto también hace 40 años, Y hemos estado aquí, pues claro, mucho trabajo, pero un poco, digamos, aletargados en determinados aspectos durante muchos años. Ya hablo desde el colegio, digo, como un pequeño aviso también un poco de que inténtese, estáis en la buena dirección, pero hay que hacer mucho más, No querría desviar el tema del debate, tampoco quiero eludir tu pregunta, pero bueno, me gustaría que siguiéramos. Pero bueno, sí, estamos trabajando también, por contestarte brevemente, estamos trabajando en eso. No somos los únicos, han cambiado muchas cosas desde entonces, tú mismo lo estás diciendo, no había escuela, no somos los tiempos de la profesión tampoco eran los mismos, pero bueno, intentamos hacer lo que podemos desde la comisión y bueno, pues el camino se hace paso a paso y seguiremos, no vamos a decaer, pero bueno, que no es una labor solo del colegio, que es una labor, el colegio somos todos. Así que bueno, seguimos. Bueno, no sé qué queréis que hablemos, si de lo uno o de lo otro, o de las dos cosas. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más en concreto con el tema San Sebastián. No, yo sí que quisiera decir una cosa, que realmente lo que ha dicho respecto a lo que dice Javier de las semanas de arquitectura, realmente fueron bastante importantes. O sea, y no solamente aquí, sino que realmente tuvieron una repercusión, yo diría, no solamente estatal, sino también incluso fuera de España, ¿no? Porque, recientemente, por ejemplo, se está haciendo un trabajo sobre un arquitecto de Sevilla, está haciendo un trabajo sobre Aldo Rossi, una especie de... Bueno, es un especialista en Aldo Rossi, en realidad, una persona que... Y él ha encontrado en el archivo de Roma, su archivo personal, referencias a su visita a San Sebastián, bastante curiosas, ¿no? Bastante curiosas. Y no, realmente fue un momento importante, ¿no? Yo creo que, como yo creo que todos los lugares y todos los momentos tienen sus puntos álgidos y quizás sus puntos bajos, ¿no? O sea, la arquitectura en España en los años 80, 90, pues ha sido importante, ¿no? A nivel internacional ha habido muchos arquitectos y muchas cosas. Desgraciadamente ahora, con la falta de trabajo, pues es posible que la situación pase a no sé, a lo mejor pase al olvido. Quiero decir que a lo mejor la cosa se para muchísimo, ¿no? Esto ha pasado en algunos países, por ejemplo, en Italia la arquitectura de los años 50 fue una arquitectura espléndida, ¿no? Gardella, Albini, en fin. Y después la cosa se ensombreció hasta el punto de que casi ha llegado a desaparecer. Incluso los países nórdicos. Cuando murió Claes Amselm en 1979, esa época coincidió, 4 años antes había muerto Sigurd Leverentz, en el 74 murió Peter Celsing, Bernd Niebuhr murió en 1978, y a partir de ahí
Pues la arquitectura sueca prácticamente pasó al olvido, ¿no? Ahora no os podéis imaginar lo que se hace en Suecia, ¿no? O sea, nada que tenga el más mínimo interés. Mientras que hasta esa época pues era un referente, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas circunstancias que son cambiantes, pero que también es verdad que, como tú bien has dicho, cuando ves las barbas de tu vecino pelar, ponte las tuyas a remojar. Es decir, que lo que ha pasado en otros lugares no sería bueno que pasara también, ¿no? Y yo creo que quizá estamos en una etapa muy de crisis en la cual yo creo que conviene reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? También sobre esto que yo he pretendido reflexionar, sobre cuál debe ser la actitud de los arquitectos respecto a la ciudad y respecto a un compromiso, digamos, también colectivo, sin demagogia, ¿no? Sin demagogia, porque también ahora estamos en una etapa en la que también es fácil caer en la demagogia. Hay voces que hablan de lo participativo, de todo ese tipo de cosas que también hemos pasado por ahí. Los que ya tenemos bastantes años, pues hemos conocido, ahora estamos un poco en una especie de revival de finales de los años 60, ¿no? Entonces, pues eso al final llevó a una situación bastante penosa también para la arquitectura, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reflexionar también sobre en qué momento estamos y la arquitectura si tiene sentido, ¿no? Yo en ese sentido, valga la redundancia, en mi libro de La memoria del orden he tratado de reflexionar sobre esto también, ¿no? Sobre el sentido de la arquitectura, si la arquitectura es necesaria, si la arquitectura existe y si la arquitectura debe de alguna manera de permanecer. Y yo creo que para eso hay que hacer una reflexión que no puede ser solamente en el terreno individual, sino también en un terreno colectivo. Espera, si te pasan el micrófono. Nada, simplemente que me gustaría saber qué labor desempeñas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Absolutamente ninguno. Es decir, yo soy arquitecto, soy correspondiente por Guipúzcoa, académico correspondiente. Y no sé, como ha dicho Juan lo de la academia, pues bueno, me parece muy bien, pero yo realmente yo soy antiacadémico, o sea, en principio, ¿no? O sea, no soy nada académico, no entiendo muy bien el papel que tiene la academia hoy día, ¿no? Entonces, realmente yo conocía mucho a una persona, un académico, que se llamaba Cervera Vera, que era un historiador, arquitecto historiador, que hizo unos trabajos sobre Lerma bastante interesantes, y entonces él, en los años 80, finales de los años 80, me dijo que me quería proponer como académico correspondiente, que le mandara un currículum. Yo le mandé el currículum y me hicieron académico correspondiente. Pero aparte de eso, pues tengo alguna ventajilla, por ejemplo, pues puedo comprar algún grabadito con algún descuento. Si quiero sacar el coche y aparcarlo en la calle Alcalá 13, que es donde está la academia, pues saco el carnet y digo, soy académico, ¿no? Como aquello, soy, yo qué sé. Y entonces aparco allí. Pero como tampoco saco mucho el coche por Madrid porque es difícil conducir, por allí, pues en realidad prácticamente no desempeño ningún papel. Yo creo que esto de la academia es una cosa un poco ahora ya más de nombre, ¿no? De prestigio, así como ser académico y tal, pero que en realidad es como un título que te dan. A mí ni siquiera, porque lo mío es correspondiente, que es de segunda, o sea, yo soy académico de segunda, ¿no? Pero si lo fuera de primera, pues sería como un título que te dan, que bueno, pues no sé, está bien, ¿no? Pero tampoco tiene una efectividad, ¿no? Porque antes informaban sobre los monumentos y sobre si iba ahora la academia hace un informe y yo creo que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Cualquier comisión de patrimonio de provincial, pues, o local, pasado por alto el informe de una academia de Bellas Artes, ¿no? No colaboras en informes, no colaboras en informes de la academia, no se encarga en tema de arquitectura ni cosas así. A mí nunca me han encargado nada, desde luego. Venga, animaros a hacer la última pregunta. Nos quedan 10 minutos para la hora.
Yo quisiera decir una cosa respecto a lo del trabajo de Javier, ¿no? Que a mí me parece extremadamente interesante. Bueno, aparte que es un trabajo ímprobo y reconocido, me parece estupendo también cómo está dibujado todo, ¿no? Los dibujos son muy buenos y muy precisos al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que demuestran también una capacidad que, aunque para los que no sean arquitectos que están en esta sala, pues puedan decir, ya están los arquitectos como siempre dándose pisto, ¿no? Pero yo tengo que decir que me parece que muchas de las cosas que Javier ha descubierto, las ha descubierto porque es arquitecto. Es decir, porque tiene un conocimiento de los planos, tiene un conocimiento de la construcción, tiene un conocimiento, y es arquitecto y seguramente yo no conozco su obra, pero es un buen arquitecto, porque también hay de todo, ¿no? en esto. Pero esa capacidad de interpretar las cosas, ¿no? Esa capacidad de interpretar las cosas y descubrir a través de un pequeño rasguño, de un plano, descubrir que hay ahí algo detrás, ¿no? Interpretarlo desde un punto de vista también técnico, ¿no? Desde la técnica del arquitecto. Yo creo que eso es muy importante y quizá en ese sentido muchos historiadores que no tienen esa preparación no son capaces de ver dónde pueden estar las cosas, ¿no? Es decir, no son capaces de ver el esfuerzo que puede significar abrir un camino, el cambiar una topografía, no son capaces de ver, por ejemplo, esa transformación de la que hablaba ahora mismo, de la placita delantera del Parvís, de esto de Santa María, de cómo le quiere dar ese carácter monumental a Ugartemendia. Todas esas cosas, digamos, hace falta tener una preparación también de arquitecto, es decir, un conocimiento de la arquitectura, que por lo tanto yo creo que frente a esta crisis y esa especie de negatividad que ahora los arquitectos quizá estamos metidos en ello, yo creo que la formación de un arquitecto tiene muchas salidas, tiene muchas posibilidades, no solamente la de construir edificios, sino también la de poder realizar trabajos que otras profesiones seguramente no son capaces de hacer de esa manera. Es decir, yo no digo con esto que no haga falta, digamos, la colaboración de los historiadores, de mucha gente que sea capaz también de descubrir otras cosas que nosotros no somos capaces de leer un legajo del siglo XIII, etcétera, ¿no? Pero que también los arquitectos somos necesarios para este tipo de cosas. Somos muy necesarios y yo creo que se demuestra a través de trabajos como estos, que hasta ahora no se habían realizado, porque ningún arquitecto se había comprometido a realizar un trabajo como este, ¿no? Esto me parece importante como rescate de la figura del arquitecto, no solamente como proyectista. Yo, de hecho, por ejemplo, yo empecé un poco así, con otros medios más rudimentarios, los que teníamos en aquella época, pero yo empecé levantándome las plantas de La Guardia o de Segura o de Vitoria, dibujando sobre esto, es decir, intentando interpretar con ojos de arquitecto una realidad física que tenía delante de mí y que bueno, yo tampoco investigué mucho en archivos ni encontré grandes planos, ¿no? Pero, digamos, quizá descubrí algunas cosas que no se habían descubierto en aquel momento precisamente porque no había estado esto en manos de arquitectos, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, Julio Caro Baroja nos abrió ahí. Él era muy listo en ese sentido, se dio cuenta de esa realidad. Es decir, cuando él organizó aquellos viajes también memorables por las villas vascas, él era consciente de que seguramente él solo no podía realizar ese trabajo y necesitaba también de los arquitectos. Eso en la introducción de Permanencias lo dice, ¿no? Cómo los arquitectos tenemos también esa visión necesaria para interpretar la realidad y para interpretar esos hechos que de otra manera no se podían haber descubierto, ¿no? Y la otra cuestión que quería decir respecto al trabajo de Javier, que me parece una situación que a mí me ha parecido muy paradójica, ¿no? Que del San Sebastián anterior no queda nada, o sea, no queda prácticamente nada, ¿no? Pero sin embargo algo queda, es decir, cómo ese tejido urbano medieval ha sido reemplazado por un tejido urbano del XIX, ¿no? De Ugartemendia y de otros, ¿no? Pero que detrás de ese tejido urbano del XIX hay también la permanencia de ese tejido urbano medieval, ¿no? Y cómo de alguna manera se ha operado, como decía yo al principio de la charla, desde la transformación más que desde el aniquilamiento de lo anterior, ¿no?
Yo ahora he estado en Sicilia hace 15 días y allí en Sicilia hubo un acontecimiento también brutal, ¿no? Parecido a lo de San Sebastián, pero mucho más brutal, que fue el terremoto de 1693. Entonces, el terremoto de 1693 afectó a toda la zona de Siracusa, Módica, Ragusa, Noto, etc. Entonces, la reconstrucción se hizo en algunos casos cambiando de lugar la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Noto, está la Noto antica y luego la Noto nueva, que está en otro sitio diferente. Y ahí se operó, digamos, con un trazado nuevo, con unas calles rectas, con unos monumentos nuevos, etc. Pero en otros casos, como el caso de Ragusa Ibla o Módica, se reconstruyó sobre el mismo lugar. Y ahí se produjo un proceso, digamos, con otra arquitectura diferente, porque estábamos en el siglo XVIII, inicios del XVIII, a partir de 1700, 1693, y también se produjo un acontecimiento, un proceso semejante, es decir, la transformación de un tejido medieval por un tejido absolutamente nuevo, ¿no? Que en este caso era un tejido barroco. Y se interpretaron espacios que antes tenían un carácter medieval, seguramente no lo conocemos porque no hay estudios de cómo eran estos espacios, solamente hay restos, algún resto de iglesias catalanas que quedaban allí, etcétera, pero se hizo, digamos, transformando esos espacios, dándole un carácter diferente, ¿no? Es decir, que yo creo que es algo que seguramente nos hace pensar que detrás de estas ciudades que vemos ahora barrocas hay un sustrato también medieval. Igual que detrás de esta ciudad neoclásica, que es la parte vieja de San Sebastián, hay un sustrato también de esa ciudad anterior que de alguna manera se ve reflejada a través de una realidad distinta, ¿no? Pero que guarda la memoria de la ciudad preexistente. Sí, yo quería, por ejemplo, en la parte vieja, a pesar de todo, que hay una voluntad de regularizar las calles, por ejemplo, la calle Campanario, a pesar de todo, en la parte de la calle Campanario, la parte que era una colina antes y que se ha rebajado algo y se ha subido el resto, queda un ambiente diferente, diferenciado, que inclusive Guartemendía ha sabido utilizar, haciendo el puente ese famoso con la calle Puerto que pasa por debajo, y yo creo que esa parte, ese elemento de la parte vieja es lo más entrañable, lo más fantástico de la parte vieja. Ese ambiente que hay, ese calle Campanario que pasa con el puente que pasa por debajo, y ese es el resto, la memoria de la ciudad medieval que había antes, que aunque hay la voluntad de regularizar la calle Campanario y tal, a pesar de queda, y queda también al final, donde estaba el campanario anterior, que ha desaparecido, queda también un punto fuerte, emblemático, y cuando uno está por ahí en el ambiente nota una diferencia, no es la parte vieja ahí con toda su gente, sino es otro escenario, otro elemento, o sea, se queda todavía esa jerarquía que había de la parte superior, que estaba el campanario, que luego subías a Santa Teresa, de que intuyes que ahí es el origen de San Sebastián, ¿no? Y esa memoria pues nos permanece hasta hoy, esa es una permanencia y bueno. Quizá a lo que más se parece lo de la reconstrucción de San Sebastián es a la reconstrucción de la Baixa de Lisboa, ¿no? Sí. Que ahí hubo un proceso también, claro, el terremoto del 55 fue destructor, arrasó todo, pero quedaron restos en la parte alta del Bairro Alto y toda esa zona de ahí, Alfama y tal, y claro, hubo que coser de alguna manera el tejido de la Baixa y rehacer, por ejemplo, el Terreiro do Paso, que es ahora la Plaza do Comercio, ¿no? Pero que en el fondo está en el mismo sitio que el Terreiro do Paso, ¿no? Y curiosamente, Guartemendía, Supano, quiere hacer una especie de pequeña plaza de comercio frente al puerto. No sé si se había inspirado de la reforma de Lisboa, pero hay una voluntad. Bueno, él ya quería arrasar, nivelar todo nuevamente, después ya como lo nivela no del todo, o sea, respeta un poco las calles, la trama vieja. Pero bueno, es un poco dentro de lo que tú dices, ¿no? O sea... Y luego otro aspecto también interesante es la sustitución de del orden que de alguna manera él en la traza esta, digamos, que no realiza con la plaza poligonal y tal, que se supone que es un orden integral, un orden tipológico, un orden físico total, por la ordenanza, ¿no? Sí. Que establece, digamos, un control basado en una serie de elementos puntuales, en el fondo más limitados, ¿no? Pero que en el fondo es un poco como la Baixa también, la altura de la cornisa, el canalón este empotrado,
fin, una arquitectura que de alguna forma se resuelve más en una fachada, ¿no?, que en lo que puede ser un orden integrador, que puede ser el orden tipológico o físico de la propuesta, ¿no? Bueno, igual es una bonita forma de acabar, volviendo otra vez al motivo de la conferencia, que era la exposición de Pi y San Sebastián. Y ya son las 9 y lo dejamos. Vale, muchas gracias por haber venido y espero vernos el lunes.